Bien amigos, estamos en el video número 5 de el curso en línea para poder cumplir la ley antilavado de dinero, actividades vulnerables en México. Recuerden que este curso forma parte del libro. Al adquirir este libro, ustedes tuvieron o tienen la oportunidad de tomar este curso, hacer una evaluación y una vez que culminen su evaluación con una calificación mínima, el sistema les emite su reconocimiento con validez ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y con valor curricular. Es muy importante que se llegue a este supuesto. Yo, si fuese el empresario que está en la empresa, le diría a mi gente: oye, necesito que me des ese certificado de que ya analizaste el curso y que tienes los elementos en el libro para que me puedas ayudar a cumplir con mis obligaciones. Muy bien. Cumple con las obligaciones de la ley antilavado de dinero. Empieza por ponerte las pilas de una vez y adquiere el libro para cumplir con la ley antilavado de dinero. Y obtén gratis el curso en línea. Así te pones a estudiar en serio y en una semana ya no tendrás dudas. El curso en línea consta de 14 videos de media hora cada uno, materiales y tiene un examen bien cañón de 40 preguntas, que puedes hacerlo y si lo repruebas, vuelves a ver los videos y lo haces de nuevo, hasta que lo pases. No está fácil, pero vale la pena. Tienes 30 días abierto el curso. Haces anotaciones y subrayas el libro las veces que tú quieras. Cuando ya apruebas el examen, obtienes el reconocimiento con valor curricular y validez para los programas de capacitación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Cuesta solo 680 pesos más gastos de envío. Adiciona 70 pesos en la Ciudad de México o 140 pesos fuera de la ciudad. Además, es muy fácil pagarlo. Puedes hacer tu depósito en cualquier tienda OXXO o Seven. Tienes los datos y otras formas de pago en www.taxday.com.mx o en Facebook en @taxdaymexico. Ya no te hagas y cumple con la ley antilavado de dinero. Este video número 5 nos habla del objeto de la ley y las disposiciones aplicables. Ya veremos, son muchas. Entonces, el tema aquí es que dentro del libro traemos la ley, el reglamento, las reglas de carácter general, los criterios de la Unidad de Inteligencia Financiera, las preguntas del SAT y más disposiciones que se necesitan para poder solucionar los diferentes temas. Bien, vamos a ver entonces el objeto de la ley y las disposiciones que aplican para poder cumplir la ley antilavado de dinero en México. Recuerden que sus preguntas y dudas pueden enviarlas a antilavado@taxday.com.mx y con gusto vamos a tratar de pelotear con ustedes varios de los temas. Es importante aquí, siempre lo reitero, que si ustedes ya tienen una idea de cuál pudiera ser la respuesta, no la mencionen para que podamos enriquecer el tema de ambos lados. Oye, yo creo que es esto, sí, pero por esto puede ser o por esto no, o hay este criterio, etcétera, y se enriquece mucho el intercambio de opiniones. Muy bien. Mi correo es jmartinez@taxday.com.mx en caso de que necesiten algún servicio o que quieran que les presentemos alguna propuesta de servicios, con gusto lo haremos. Bien, estamos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la Ley Antilavado. Recuerden que aun y cuando las actividades vulnerables las lleva el SAT, no es el SAT que trae la cachucha de cobrador de impuestos, es el SAT que trae la cachucha de ayudante de la Unidad de Inteligencia Financiera para las actividades o para las obligaciones administrativas de quienes realizan actividades vulnerables. Inclusive no va a trabajar dentro del portal del SAT. El SAT trabaja dentro del spld.sat.gov.mx. Todo lo que tenga que ver con las obligaciones de esta ley para las actividades vulnerables del artículo 17
La vamos a ver aquí en el superportal de prevención de lavado de dinero.sat.gov.mx, ¿de acuerdo? Entonces, es importante estar metidos en ese tema de esa forma para no cometer errores importantes. Bien, ¿qué tenemos que estar cuidando de información? Hay una ley antilavado, después hay un reglamento de la ley antilavado, hay reglas de carácter general y anexos de la ley antilavado, hay criterios de la Unidad de Inteligencia Financiera, hay preguntas del SAT y aparte hay otras disposiciones como la propia Constitución, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Penal Federal, la Ley de Instituciones de Crédito, etcétera. Son muchas las disposiciones que hay ahí. Recuerden aquí en términos generales que la ley antilavado se publicó el 17 de octubre del 2012 y entró 9 meses después. El reglamento se publicó el 16 de agosto del 2013, ya cuando había entrado en vigor la ley. Y ahí nos dicen que está vigente a partir del 1 de septiembre del 2013. Las reglas de carácter general se publicaron el 23 de agosto y también nos las mandan a que están en vigor a partir del 1 de septiembre del 2013. Entonces, aun y cuando pudiese existir obligaciones que yo tuviese antes de septiembre del 2013, entre julio y septiembre, no tengo las disposiciones que me permitan cumplir, ya que no están ni el reglamento ni las reglas de carácter general en ese pequeño espacio. Entonces, realmente la aplicación de la ley se da a partir del mes de septiembre del 2013. Después hay criterios de la Unidad de Inteligencia Financiera que no se publican en el diario oficial, solo en el portal del sppld.gov.mx. Tenemos que estar al pendiente de revisar qué pasa con esos puntos ahí. Hay preguntas frecuentes del SAT relativas a PLD-FT que están también dentro de este portal y aparte pues hay otras disposiciones que no podemos perder de vista. Veamos nada más a nivel general qué tenemos en el contenido de la ley antilavado de dinero. Tenemos disposiciones preliminares del artículo 1 al 4 en el capítulo 1, en el capítulo 2 de las autoridades. Vamos a ver, ahorita lo que estamos haciendo es ver, digamos, las disposiciones preliminares de este capítulo 1. Después vendrá el de las autoridades para ver quién es el que tiene quién nos va a estar supervisando. Después vamos a ver de las entidades financieras y de las actividades vulnerables, y aquí se divide en dos: la sección primera, que es para las actividades financieras, y la sección segunda, que nos habla de las actividades vulnerables. Cuando vamos a las entidades financieras, básicamente nos van a remitir a las leyes que ya vienen regulando a las entidades financieras desde las disposiciones de carácter general que se empezaron a publicar de 1995. Entonces, digamos que gran parte de la ley va a estar ubicada para las actividades vulnerables, para las que no son las entidades financieras. Después, en la sección cuarta me dicen que hay plazos y formas para la presentación de avisos. Después hay formas de tener avisos por conducto de entidades colegiadas. En el capítulo cuarto me hablan del uso de efectivo y metales. El capítulo 5 de las visitas de verificación. El capítulo 6 de la reserva y manejo de información. El capítulo 7 de las sanciones administrativas y el capítulo 8 de los delitos. Y ya después tenemos una serie de artículos transitorios que se pueden estar moviendo cada vez que hay alguna reforma que da alguna vigencia diferente a las demás disposiciones, etcétera. Bien, ya entendí más o menos cómo está la ley, pero ahora veamos este cuadrito que es por demás interesante. Oye, tengo una ley, en la primera columna son las disposiciones, en la segunda columna es lo que viene dentro de la ley
en la segunda es lo que viene dentro del reglamento y en la otra lo que viene dentro de las reglas de carácter general. Yo tengo unas disposiciones preliminares que voy a encontrar dentro del artículo 1 a 4 de la ley. Y después el 1 y 2 del reglamento también me va a dar disposiciones preliminares. En las reglas de carácter general no voy a encontrar disposiciones preliminares, tampoco voy a encontrar disposiciones de las autoridades, que sí voy a encontrar en la ley y en el reglamento. ¿De acuerdo? Imagínense, cuando nos hablan de las autoridades, nos dicen cuando estas autoridades que están en reglamento, que sería la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT, tienen atribuciones. Entonces, por ahí está medio movido, pero se ha dado validez a ese punto. Las entidades financieras tienen un artículo en el reglamento, pero no vienen dentro de las reglas de carácter general. Ahora sí, ya estoy viendo a las actividades vulnerables. Ahora sí tengo que ver la ley, el reglamento y las reglas de carácter general. Debo ver los plazos y formas para la presentación de los avisos. Tengo que revisar también la ley, el reglamento y las reglas de carácter general. Tengo que ver los avisos por conducto de entidades colegiadas. Aquí también me aplican las tres: ley, reglamento y reglas de carácter general. El uso de efectivo y metales, ese todavía viene dentro de la ley y reglamento y no viene dentro de las reglas de carácter general. De la reserva y manejo de información también viene en todo. De las visitas de verificación también viene en las tres. De las evaluaciones de servidores públicos, eso viene básicamente en el reglamento. De las sanciones administrativas viene en la ley y reglamento, y de los delitos viene solo en la ley. Oye, ¿qué tema estamos viendo? Actividades vulnerables, por ejemplo. Bueno, tendremos que ver en la ley, tenemos que ver en el reglamento y tenemos que ver en las reglas de carácter general los diferentes artículos que me pudieran estar tocando los puntos de las actividades vulnerables. Oye, quiero ver los plazos y formas para la presentación de los avisos. Ok, ve de los artículos 23 a 25 de la ley, ve el artículo 5 del reglamento y ve de los artículos 24 a 27 de las reglas de carácter general. O sea, no es un tema sencillo, no podemos no ver todo. O sea, si dejamos de ver algo, pudiéramos estar equivocados de forma inmediata. Veamos. Nos dice la ley antilavado de dinero. Dice en su artículo 2, nos dice cuál es el objeto. ¿Cuál es el objeto de esta ley? Y eventualmente de la ley y toda la legislación secundaria. Dice, el objeto de esta ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional. Órale, a ver, proteger el sistema financiero y la economía nacional con esta ley. ¿Me estás diciendo que puede haber un problema de dinero, de lavado de dinero, que ponga en riesgo toda la estabilidad del sistema financiero y de la economía nacional? La respuesta es sí. La delincuencia organizada es en muchos casos más poderosa que muchos gobiernos, ¿de acuerdo? A que nosotros en México tenemos problemas graves, esperemos que pronto empiecen a solucionarse, pero tenemos problemas porque la delincuencia organizada tiene muchísima gente, muchísimas armas, no tiene escrúpulos, o sea, maneja todo tipo de cosas graves como asesinatos y a veces demasiado feos, pero bueno, ahí están trabajando. Entonces, si yo como país necesito proteger al sistema financiero y la economía nacional, tendré que buscar pegarles en el corazón a estos grupos delincuenciales, y el corazón es su sistema financiero. Veamos, dice, el objeto de esta ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional
que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de recursos para su financiamiento. Bien, veamos a nivel un poquito más desglosado este artículo. Objeto de la ley, primero, recabar elementos útiles para investigar y perseguir delitos de lavado de dinero, prevenir y coadyuvar a combatir el lavado de dinero, proteger al sistema financiero y la economía nacional. ¿Cuáles son los medios? Establecimiento de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. O sea, el medio es establecer medidas y procedimientos para que no ocurra. Restringir el uso de efectivo en algunas operaciones y tener una coordinación interinstitucional con la finalidad de recabar elementos útiles para investigar y perseguir el lavado de dinero y los delitos relacionados con este y evitar el uso de los recursos para su financiamiento. Estas coordinaciones interinstitucionales pueden ser incluso a nivel internacional, no solo a nivel nacional. Muy bien, veamos aquí, ya vimos el objeto, ahora veamos los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos? Quienes realicen actividades vulnerables de manera habitual. Estos de manera habitual del 17 están supervisados por el SAT, aunque es una ley administrativa. No es el SAT cobrador de impuestos, es el SAT ayudante de la Unidad de Inteligencia Financiera. Otros sujetos son las entidades financieras que realicen actividades vulnerables establecidas en otras disposiciones, que eso no lo dice el artículo 14. Estas están supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por la CONSAR, por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, etcétera. Todos somos sujetos de esta ley respecto de las prohibiciones de cobrar y pagar en efectivo. O sea, lo he especificado. A partir del 1 de noviembre del 2013 hay una nueva ley, una nueva fecha. O sea, entra la ley en vigor, después hasta septiembre inicia la recopilación de información, pero las prohibiciones de pago en efectivo se dan a partir del 1 de noviembre de 2013. Por ahí tenemos fechas que a lo mejor en este momento no son tan relevantes, pero hay que ver cómo están funcionando. Entonces, veamos qué dice el reglamento. Ya vimos el primer cuadro y ahí decimos, oye, tienes razón, aquí puedo ver que tiene la ley, que tiene el reglamento y que tiene las reglas de carácter general, pero veamos a nivel general qué tenemos. Cuando llegamos al reglamento de la ley, tenemos disposiciones generales, tenemos de las entidades financieras, que es un solo artículo, vemos las obligaciones. Todas las obligaciones vienen del artículo 12 al 20. Vemos las actividades vulnerables que ya tenemos en la ley y aquí volvemos a tener varios artículos que nos dicen cómo se deben aplicar determinadas disposiciones. Del establecimiento de entidades colegiadas, es el quinto. Del uso de efectivo y metales, de la reserva y manejo de la información, de las evaluaciones y de las sanciones administrativas. Esto tenemos en el reglamento. Cuando llegamos a las reglas de carácter general, me dice cuál es el objeto y las definiciones de las reglas, la identificación de quienes realicen actividades vulnerables del 4 al 10. Oye, ¿cómo vas a identificar a quienes realizan actividades vulnerables? Así como me lo dicen las reglas de carácter general en su artículo 4 al 10. Identificación del cliente y del usuario de quienes realizan actividades vulnerables. Eso lo tengo del 11 al 23. Ese detalle tengo que revisarlo ahí. Los avisos del 24 al 27. Del establecimiento de entidades colegiadas del 28 al 30. Hemos mencionado mucho establecimiento de entidades colegiadas, pero pensemos por ejemplo en los notarios. Oye, el colegio de notarios vía el Declaranot puede estar presentando la información, sí, porque se formó como una entidad colegiada, lo cual ayuda mucho a que los notarios puedan cumplir
con toda esta gran cantidad de obligaciones que tienen. Hablamos de reserva y confidencialidad, de otras obligaciones, de intercambio de información entre quienes realizan actividades vulnerables y de las disposiciones generales. Estas serían las reglas. Pero ahí no se acaba todo. Después tenemos anexos de las reglas de carácter general que nos dan primero unos anexos en los que me dicen qué datos de identificación necesitamos de los diferentes tipos de personas. A ver, va de nuevo. Sí, yo quiero saber, primero en el anexo 1 viene el registro y alta de personas físicas que realizan actividades empresariales. Oye, no, espérate, yo no soy persona física, soy persona moral. Bueno, entonces vete al anexo 2. Ahí están los datos de identificación para el registro y alta de quienes realicen actividades vulnerables cuando se trata de personas morales. Está bien. ¿Qué les voy a pedir cuando son personas físicas y son clientes o usuarios? Los datos que me piden en el anexo 3. En el anexo 4 aplica a personas morales. En el anexo 4 bis se refieren a personas morales mexicanas de derecho público. En el anexo 5 a personas físicas extranjeras. En el anexo 6 personas morales de nacionalidad extranjera. En el anexo 6 bis está específico para embajadas, para consulados u organismos internacionales. En el anexo 7 son personas morales, dependencias y entidades referidas en el anexo 7A, que es el siguiente. En el siguiente me hablan de un régimen simplificado. Tú dices, si son con estas características, el régimen simplificado me va a permitir que no sea tan bravo al momento de querer identificar al cliente. En el anexo 7 bis me dice que hable de clientes, usuarios cuando sean personas morales mexicanas de derecho público y están referidas en el anexo 7 bis A. Y el anexo 7 bis A, que es el siguiente, me dice que son personas morales mexicanas de derecho público a las que les será aplicable el régimen simplificado a que se refiere la fracción 5 bis del artículo 12. El anexo 8 me habla de los fideicomisos y el anexo 9 de las entidades colegiadas. En todos estos anexos me dicen qué datos y documentos debo recopilar de cada tipo de persona conforme a estas disposiciones. Ok, después tenemos unas resoluciones por las que se expiden los formatos oficiales de alta y registro que deben presentar quienes realizan actividades vulnerables, y ahí me dan dos. Una alta en internet como el anexo A y la designación del representante en el anexo B. Tenemos anexo A y anexo B. Después me dan otras resoluciones por las que se expiden los formatos oficiales de los avisos. Ay, en la torre ya es mucha información, sí. Oye, es que yo lo que hago son juegos con apuesta y concursos. Ok. Te toca el anexo 1 de los avisos. Oye, yo lo que hago son desarrollos inmobiliarios o fraccionamiento de lotes. Bueno, te toca el anexo 5B. Tienes que irte directamente a ese anexo para ver qué te pide el aviso en forma específica. Entonces, la fracción 1 habla de juegos con apuesta y concursos. El anexo 2A habla de tarjetas de servicio de crédito. Y así cada una de las actividades vulnerables tiene su propio anexo. ¿De acuerdo? Aquí vamos en el anexo 9, anexo 10, traslado de valores, anexo 11, prestación de servicios profesionales independientes, anexo 12A, notarios y corredores públicos. Si soy notario o corredor público, ¿cómo voy a llenar mi aviso? Pues vete directamente al anexo que te corresponde, que sería el anexo 12A. El anexo 15 es para arrendamiento de inmuebles. El anexo 14 es para agentes o apoderados aduanales. Y en todos los casos me aplica el aviso sin operaciones,
que ese, independientemente de que esté en cualquiera de las 15, 16 fracciones ya, tendré que presentarlo cuando sea el caso. Recuerden que hasta este momento el anexo, la fracción 16 del artículo 17 todavía está en stand-by. O sea, hay plazos en los que va a empezar a entrar estas disposiciones. Entonces aquí yo ya tengo estas resoluciones que me piden los formatos para ver qué tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vimos en este caso? Bueno, en realidad lo que supimos es que hay anexos para los formatos oficiales de los avisos. También supimos que son resoluciones, anexo A y anexo B para las altas. Después me dicen que hay, conforme a las reglas de carácter general, dependiendo del tipo de cliente o usuario, es el anexo que yo debo ocupar. ¿Pudiera utilizarlos todos? Pues sí, si tengo de todos, eventualmente tendré que ocupar todas esas operaciones. Vimos las reglas de carácter general, vimos el reglamento de la ley y vimos la ley. La ley nos dice cuál es el objeto de esta ley y nos va a estar especificando que se trata realmente de algo muy importante. Me quedo con este cuadrito donde tenemos disposiciones antilavado de dinero. En la columna primera la ley, en la 2 el reglamento y en el tercero las reglas de carácter general para que vayamos viendo por dónde debemos buscar información. Oye, espérate, pero yo solo necesito presentar los avisos de una empresa que arrenda, que tiene arrendamiento de inmuebles. ¿Ok? Primero tienes que revisar las actividades vulnerables, tienes que revisar qué pasa en la ley, qué pasa en el reglamento, qué pasa en las reglas de carácter general, cuáles son los anexos que te corresponden por tipo de información, cuáles son los anexos que te corresponden para presentar los avisos. Está re fácil. O sea, si no tenemos este universo claro, querido colega, querida colega, no vamos a poder estar seguros de lo que estamos haciendo. Y recuerden que tenemos que tener un manual en el que se involucren todas estas disposiciones y que nos permitan llevar a la empresa todas las posibles soluciones a la medida de cada uno de los negocios. Excelente, muy bien. Ya tenemos entonces este video número 5 y vamos a caer al video número 6, donde vamos a tener las autoridades. ¿Cuáles son las funciones de las autoridades que son por demás interesantes? Recuerda que todos los capítulos que estamos viendo generan preguntas. O sea, no vamos a preguntar algo que no venga dentro del propio curso, pero todas son preguntas más que de memoria, de entender qué están pasando, y todas son de opción múltiple. Ave María, dame puntería, ¿no? Si con eso la hacemos, ya la hicimos, pero no está tan sencillo. Muy bien, nos vemos en la siguiente.